Bueno, cuenta la historia, los documentos parroquiales, que el primer sacerdote fue Manuel de Armendía. Firmó los libros parroquiales en mayo de 1708. Sí, 1708. Entonces, desde aquella época, los libros parroquiales van informándonos, ¿verdad? Llevándonos hasta casi 1950, 50 y algo aproximadamente. Hasta la década del 50 nos va informando el libro ese extraordinario que tuvo la parroquia. Y ese libro se tituló Iglesia Parroquial de Atalaya y Nuestro Padre Jesús Nazareno. No podemos conocer exactamente cuándo teníamos ya la imagen de Jesús Nazareno, pero sí nos señala el libro que en 1710 ya se hablaba de Jesús Nazareno. En 1730 ya había una ferviente devoción por Jesús Nazareno de la comunidad de los habitantes de aquel lugar, de aquel momento. Y de los alrededores, naturalmente. Pero tal es esa devoción a Jesús Nazareno que en 1782 se puede considerar que se realizó la primera peregrinación, porque hubo un movimiento de personas provenientes de diferentes lugares, especialmente de acá, de la Villa de los Santos y de las Tablas, por acá por el este, pero por acá también tenemos a Montijo, Cañaza, Las Palmas, y acá al norte también tenemos a San Francisco y a Santa Fe. Ese movimiento de personas que tal vez fueron 30, 40, 50 personas de cada comunidad, pero para aquel momento fue algo tremendo. Serían como 400, 500, pero en un momento dado reunir 500 personas tan de diferentes lugares, en ese entonces era bastante. Era bastante extraordinario. Monseñor Juan José Cánovas. Monseñor Juan José Cánovas llegó en el año 1912. Yo tuve la dicha de conocer a Monseñor Juan José Cánovas porque, primero que nada, hicimos la primera comunión con él aquí en la parroquia. Y además de ello, él viajaba todos los santos días del año hacia el Río de Jesús. Un río que tenía un pedazo de tierra que tenía él allá, y iba prácticamente todos los días. Y pasaba a mi casa, a la casa de mi familia, de mis abuelos, a comprar pan. Él era muy amigo de mis abuelos. Y es importante destacar que mi abuelo trabajó de capataz cuando se terminó la torre de la iglesia, así que ellos se conocían mucho. Y yo pues fui conociendo la trayectoria, la sencillez, la humildad, pero sí ese gran esfuerzo y esa dedicación y esa constancia de Monseñor Juan José Cánovas por todo lo que fuera lo religioso, ese celo por el Evangelio, para llevar la palabra de Dios a todas las comunidades. Bueno, quiero decirle que era tan hermoso que él fue enseñándole a todas las familias de la comunidad atalayera, especialmente, a cómo ser verdaderos anfitriones aquí en Atalaya y qué alimentos preparar para tanta gente que fuese llegando a la peregrinación de Jesús Nazareno. Y claro, la gente también estaba muy deseosa de aprender y verdaderamente había una comunicación muy especial, muy directa entre ellos. La comunidad lo querían muchísimo. Y también hay que verle que él se esmeraba por todo lo que se refería a la iglesia y guardaba cada centavo, cada real que lograba a través, ¿verdad?, de las ofrendas que día a día llegaban y de los peregrinos que llegaban a la romería a Jesús Nazareno. Y por ello fue terminando la torre de la iglesia y luego tantas otras realizaciones que él hizo en su trayectoria. En 1783 se inicia la construcción de
nuestro templo parroquial que utilizamos hoy. Luego, en 1799 se suspenden, ya no había recursos para continuar con los trabajos, pero para ese momento solo faltaba la torre, la parte más alta de la iglesia. Y lastimosamente, pues el templo parroquial permaneció todo el siglo 1800, ¿verdad? Así, igual, permanente. Cuando llegó Monseñor Juan José Cánovas, creo que uno de los trabajos que le señaló, claro, que fuese, además de la celebración de la Eucaristía y de todo lo demás, sí le señaló que debía culminar con la terminación de la iglesia. Y además de la torre, pues, de la iglesia, y todos los otros trabajos que él consideraba oportunos. En 1930 hizo grandes cosas, hizo altares de madera, mandó a hacer 3 altares, uno el central y los 2 pequeños a los lados. Luego se hizo, todas las bancas fueron de ese 1930, se le tiró piso y el mosaico que usamos, que tenemos hoy, que caminamos sobre él hoy, todavía hoy en día. Además de ello, cuando él llegó no había casa cural, vivía en un ranchito de adobe y techo de paja, aquel lado en donde ahorita está la librería, allí, en ese lugar. Y entonces, en 1945, con los recursos que había ido recibiendo, ¿verdad? Hizo en 1945 esta casa cural. Claro, fue ampliada un poco más después, pero la base principal la hizo en 1945. Pero la época de oro fue en el año 1951, 52, 53. Fue extraordinario, verdaderamente. Y es que Monseñor tenía un anhelo tremendo, unos deseos inmensos de hacer la casa del Señor, ¿verdad? Lo máximo, lo mejor posible. Y para ello, ¿verdad? Comenzó poniendo las paredes más gruesas, más fuertes, con mayor altura. Luego las columnas eran de madera y las hizo de concreto, mandó a hacerlas de concreto. ¿Para qué? Para sostener el techo, el cielo raso, que es de esa losa, ¿verdad? Una losa de concreto. Y por lo tanto había que colocarle un juego de columnas extraordinarias para sostenerla. En esa misma época, y con los recursos ya obtenidos, mandó de Italia a traer los altares de mármol. Pero no solo eso, también mandó a hacer los vitrales, las ventanas de Florencia, Italia. En esa misma época también trajo de España, porque el Monseñor era español, un compañero, un pintor, José Caro Yelmo, que pintó los 14 lienzos, ¿verdad?, al óleo, que adornan el cielo raso de la iglesia en su parte central. La idea principal era, la gente, la mayoría no sabía leer y escribir, quería evangelizar a través de las pinturas que tenía en la nave central de la iglesia, del templo, ¿verdad? Pero no solo eso, José Caro Yelmo realizó el Via Crucis, las 14 piezas esas del Via Crucis las realizó José Caro Yelmo, el mismo pintor, ¿verdad? Se mantuvo 3 años aproximadamente. Como ya tenía los altares de mármol, mandó los altares de madera para Montijo. Lo podemos apreciar en el momento que decíamos en el templo parroquial de Montijo. Sí. Bueno, sí. Considero que él logró su cometido, ese deseo inmenso de hacer de la iglesia, del templo, de la casa del Señor lo máximo. Yo creo que sí lo ha conseguido. Y también él no terminaba una obra cuando ya estaba pensando en la que continuaba. Mire que en 1961 inició la construcción del Instituto Jesús Nazareno de Atalaya. Claro, luego
con el transcurrir del tiempo y los trabajos hermosos y el esfuerzo constante, el Papa a través de los medios, ¿verdad?, de los sacerdotes, del obispo, del momento, conoció el Papa Pablo VI todo el trabajo realizado acá en la parroquia de Atalaya. Y es verdad, cuando se le otorga, se eleva el título, se le otorga, ¿verdad?, a nuestro templo parroquial el título de Basílica, Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya. Y se le otorga el día 28 de julio de 1963. Es consagrada el 15 de febrero de 1964. Ya mañana cumple precisamente, mañana 15, cumple sus 60 años de basílica, la primera en Panamá. Sí. Lastimosamente no, sino que la vida es así. Él tuvo la dicha de todas esas cosas, verlas, el padre Juan José Canova, pero se enferma, ¿verdad? Y en noviembre, el 28 de noviembre de 1964, muere. Pero bueno, él había logrado todos sus sueños, sus anhelos, sus ideales. El padre José Schmidhausen. Tuve la dicha, cuando el padre José llegó, yo estaba en 5º grado, y entonces comenzó dándonos religión de inmediato. Comenzaron a trabajar de inmediato en la escuela primaria de Atalaya y nos daba pues religión. Entonces fui conociéndolo definitivamente y fuimos queriéndolo. Imagínense, un maestro extraordinario. Bueno, en ese momento era un cruzado de San Juan, no era precisamente sacerdote, era un miembro de los cruzados de San Juan, un religioso, ¿verdad? Y de valor incalculable. Tenía un corazón hermoso. Sí, cuando tuvo la dicha de, bueno, por la escasez de sacerdote, a él se le consagró sacerdote, ¿verdad? En 1900, tengo entendido que en 1972, si mi memoria no me falla. Y sí, yo creo que fue 72. Estuvo 32 años como sacerdote aquí en la parroquia San Miguel Arcángel, en la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya. Sí, trabajaba, claro, en todas partes, aquí en el templo, en la Basílica, y luego en los diferentes lugares. Además, como ellos tenían varios hermanos religiosos, enviaba a sus compañeros hermanos a las diferentes comunidades que forman parte de la parroquia. Sí, él estaba muy preocupado. Bueno, él le dio un auge tremendísimo, así como Monseñor Juan José Canova hizo un trabajo extraordinario, el padre José también, pero ya lo hizo de otra manera, a través de los medios de comunicación, la emisora Radio Veragua, con sus programas. Él tuvo muchos programas a través de Radio Veragua que permitía, Dios llega al hombre, que es uno de los más populares del Padre José, Adelante Juventud y muchos otros. Muy alegre, muy entusiasta, muy preocupado por sus catequistas, por sus animadores, por todas las personas que tenían a bien colaborar con la iglesia. Hacíamos asambleas, reuniones, y él estaba muy al pendiente de cada persona, de cada miembro de los que participaban. Recuerdo también del Padre José la Semana Santa, ¿verdad? La Pascua de Resurrección para él. Bueno, todo era extraordinario, pero la Pascua de Resurrección para él era lo más grande que hubiese. Sí, ¿por qué? Porque era una fiesta auténtica. El sábado comenzábamos a trabajar desde tempranito. Siempre conseguía donaciones de animales, de vacas, de cerdos, de gallinas, de todo lo que fuese. Vegetales en cantidad que venían de Boqueta a través de alguien, no sé, de compañeros, amigos y demás, que
preparábamos comida para más de 400, ¿qué 400, 800? Todas las personas que viniesen a la celebración de esa noche, pues compartíamos. Eso era algo extraordinario. Para él, pues, bueno, ser sacerdote para él fue grande, así como es. Y con un corazón, ya digo, así como era él, de enorme, así mismo, de un tamaño grandísimo, así mismo. Y yo lo recuerdo, holandés, sí, holandés. Dio la vida por Atalaya y cantaba ese himno nacional como si fuera uno de los miembros, un auténtico panameño. Sí, sí, y para él todo eso era un gozo. Bueno, el Señor Jesús, Dios, le dio ese talento, tenía ese talento de cantar, esas misas eran cantadas tremendamente. Y bueno, gozábamos definitivamente con él. Y bueno, yo, bueno, desde pequeño, desde los 14, 15 años, formábamos pequeños grupos de coro, que no había nada en ese momento y nosotros formábamos nuestros coros y demás. Pero claro, ya con el padre José y todo, fue todo tan diferente, pero tan alegre, tan cristiano y tan bello, ¿no? Bueno, esa partecita es como la más difícil, creo, pero déjeme decirle que me siento tan orgulloso. ¿Por qué? Porque yo no sé, el Señor me ha dado la oportunidad, bueno, primero de ser un cristiano y un católico y que intento cada día por ser mejor, eso sí, y de colaborar con la iglesia en todo lo que he considerado posible y me han pedido que colabore. Entonces, todo eso lo he hecho. Y entonces, para mí ha sido un gusto. Y no sé, pero la mayoría de los sacerdotes me designan o me envían. ¿Para qué? Para que esté dentro de la basílica. Porque durante la romería, desde la primera novena, yo estoy ahí, hasta el domingo ya el cierre, a las 6, 8 de la noche, con la última Eucaristía. ¿Por qué? Porque, bueno, bueno, el Señor me ha permitido colaborar atendiendo a los que van a hacer el sacramento de la reconciliación, animando a la gente, animándola y conduciéndola. Y bueno, es que, bueno, también hay que colaborar con ellos para que, primero que nada, hagan una buena confesión. Allí compartimos, no digo que solo, porque ahorita tengo el placer de señalar que hay un grupito de jóvenes que están colaborando en grande. Bueno, y es muy hermoso porque el relevo se tiene que dar. El relevo generacional siempre. Sí, bueno, exacto. Entonces me siento muy contento pues porque he tratado en toda mi vida, yo no sé, tengo 30, 40, no sé, años de estar colaborando de una manera formal, si se le puede llamar, y en estos últimos tiempos, dentro del templo parroquial, de la basílica, colaborando en todo lo que sea posible. Tenemos a Jesús Nazareno aquí. Jesús se quiso quedar aquí, se quedó aquí en Atalaya. Desde hace muchísimos años, esas manifestaciones, esa misericordia hermosa para con el pueblo de Atalaya, y no solo con el pueblo de Atalaya, con todo el país, si se le puede llamar. Entonces tenemos que vivir regocijados, porque Jesús, bueno, está en todas partes, cierto, pero la presencia de Él se ha manifestado a través de tantos milagros, de tantos regalos, ¿verdad? De tantas curaciones, de tantas bondades. Entonces, ¿por qué no aprovechar el momento para llegar a Jesús, hasta la basílica en este momento y, bueno, participar en las Eucaristías? Y si tenemos la dicha de poder llegar al sacramento de la reconciliación, mejor aún, para llegar un poco más cerca de Jesús y estar allí a sus pies para, bueno, para tratar cada día de hacer las cosas de la mejor forma posible.